Continuamos en Futurar, Pensar y Hacer. Hoy nuestro invitado es Alejandro Ferrero, a quien una vez más le agradecemos que esté con nosotros. No, y un tema que sí me interesó en la propuesta, porque hoy, el programa de hoy, estuvimos hablando un poco de educación y la importancia, Alejandro, planteaste como uno de los pilares, pero fundamentalmente en el hecho de las economías regionales en los pueblos en el cual el hecho de evitar la inmigración interna y el hecho de... Esto me parece que desarrollándolo bien es una gran fuente de salida laboral, sí, también, sin ¿no? duda, sin duda. La primera fuente de salida laboral es la eliminación total de las retenciones. ¿Por qué? Porque el dinero que el productor va a ganar, bueno, su ganancia, hay un impuesto a la ganancia que está más que estudiado y funciona toda la vida. Y el dinero lo va a dejar en su región, en su pueblo, en su provincia. Entonces ahí se va a generar también un montón de trabajo. Ese es el primero. Y después, por supuesto, con educación hace falta empezar a procesar parte de lo que son las producciones. Hay un sinnúmero de oportunidades se abren con una mirada distinta, una mirada desde lo virtuoso, de lo productivo. Porque esto de ordeñar la vaca y no darle de comer, ya no va más. Un día la teta se seca y nos quedamos sin leche, como ha pasado ahora, ¿no? Hay un tema que es el energético, que es muy complejo en la Argentina, y justamente su provincia, Córdoba, como Santa Fe, son líderes en la producción de bioenergía. Y para ello la ganadería, la agricultura son materia prima indispensable. A nivel nacional, ¿siente usted que se lo está propiciando o solamente fue docente? No. A nivel nacional yo estoy convencido que no sé si es por un capricho ideológico o por desconocimiento, pero no ven a la producción agropecuaria con el potencial que tiene y con la capacidad para sacar el país adelante. En el 2015 lo hemos visto cuando sacaron las retenciones de trigo, como hay, bueno, todas las siembras de trigo, y hay más ejemplos también. Es triste y, como le digo, y me hago cargo que es hasta inmoral. Pero Alejandro, digo, el tema es, hoy creo que ambas coaliciones, cualquiera de las dos hoy, son las que más posibilidades tienen, uno de continuar y el otro de poder llegar nuevamente al poder. En ambas el tema retenciones es un tema que no es tan fácil dejarlo de lado, ¿no? O sea, como que ese sigue siendo un cuello de botella. Sí, es así, es la mirada de ellos. Y bueno, van a seguir fracasando y vamos a seguir teniendo inflación, vamos a seguir teniendo más asistencialismo. Yo los desafío a que prueben otro camino, el camino virtuoso. El campo tiene un potencial tremendo y culpa de ese impuesto y otras regulaciones, como los volúmenes de equivalencia, el cepo, los cortes prohibidos y qué sé yo, le están poniendo el pie encima al único motor que tiene la capacidad de explotar en menos de un año. ¿Y vos pensás que es ideológico? Porque no lo veo en Juntos por el Cambio y sin embargo... No, Juntos por el Cambio hizo cosas parecidas, aumentó el gasto público. Por eso digo... Bajó las retenciones y después, cuando se dio cuenta que necesitaba plata para seguir ese asistencialismo, las volvió a poner. Por eso digo, es el desafío y es animarse. Por supuesto, los cambios a veces son dolorosos, pero si no tomamos ese desafío, vamos a seguir igual. Países, no estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, Uruguay lo está haciendo, Paraguay lo está haciendo, Brasil lo está haciendo. Cuando a un legislador brasilero, un agroparlamentario, que son de todo, cualquier partido, se les ocurre de poner algún impuesto para su región, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque es plata que va al gobierno central y después se hace asistencialismo. Eso no vuelve con obras de infraestructura, obras generales. Desde que empezamos con esta política, no hemos hecho más rutas, no hemos hecho más obras de infraestructura, salvo alrededor de los puertos de Rosario y algo de Cochea. Lo demás tenemos la misma infraestructura de hace 50, 60 años. O sea, hay un país maravilloso que no lo están viendo y, por supuesto, hay que tomar el desafío y el riesgo. Más fácil es seguir poniendo parches. Entonces, pateamos para adelante, vamos para la próxima elección, tapamos acá, explota por acá, tapamos acá. Y bueno, y así estamos los pobres argentinos
Y lo más grave es que hay mucha gente que está sufriendo y hay muchos productores que están perdiendo sus explotaciones, lo cual me duele más todavía. Usted habló en varias ocasiones de Brasil, ¿no? Y es algo muy común que refiramos a los agroparlamentarios brasileños. Pero por el otro lado, recuerdo que usted pertenece a una lista ahora en las elecciones internas de la rural que integraron aquellos hombres, aquellos presidentes, Luciano Míguez, por ejemplo, Hugo Luis Violcati, que fueron parte de aquel 2008. Sí. Generación de la cual surgieron muchos, no les gustaba que lo llamaran así, pero agrodiputados o agrosenadores. Eso se diluyó con el devenir del tiempo. ¿Cree usted que tendría que tener más participación política activa el productor o no? Y lamentablemente estos señores con muy buenas intenciones, pero se los comió la política del bloque y no pudieron hacer nada. Eran muy pocos y al no tener esas políticas de Estado que yo digo, no tenían peso para votar. O sea, ¿por qué? Porque el Estado representado por el gobierno de turno no está convencido de que hay que tener políticas a largo plazo y la que puede sacar el país adelante es junto con vaca muerta también, pero tiene una vaca viva que hay que explotarla primero, o sea, están las dos. Pero fíjate vos, Alejandro, que hay un tema que lo tocaste en un momento, hablaste de Córdoba y Santa Fe. Sí. Digamos, uno percibe que ambos gobernadores, digamos, tienen una mirada totalmente opuesta. Sí. Ahora, lo que preguntaba Karina con respecto a los diputados es como que, digamos, la política los absorbe. Pero fíjate vos que tanto gobernadores que tienen una mirada mucho más amplia, que saben hacia dónde apuntan, estoy hablando casualmente de Schiaretti, por ejemplo, lo dice claramente, sin embargo nunca, digamos, desde el 2008 hacia adelante, los diputados o senadores que representan a Santa Fe o a Córdoba o a Entre Ríos, o sea, nunca tampoco plantearon fuertemente... Porque no se animan a tomar un camino distinto. En el seno de la nación, ¿no? Es tan fuerte este sistema de asistencialismo y como que se ha engendrado en la clase política y no se animan a plantarse. ¿Y por qué? Justamente por las retenciones. Toda la recaudación va al Estado Nacional y después lo maneja con la caja. Entonces, es un desafío muy importante que tienen. Y sobre todo ahora que ya estamos terminando un ciclo, creo que viene una generación nueva de políticos para el país, lo cual es muy bueno, un recambio. Si no somos siempre los mismos, una vez uno, otra vez otra, pero bien lo mismo. Creo que ahí está el desafío de tomar otro camino. Y no estoy inventando nada, es con ver a los países vecinos nomás. No, aparte creo que esto es una necesidad en grandes sectores de la sociedad argentina. Lo venimos viendo en las elecciones y hoy hablábamos, en la editorial hablamos de los oficialismos en jaque, ¿no? Todos los oficialismos en la región perdieron. Sí. O sea, que esto me parece que hay un grado donde la sociedad empieza a reclamar y a pedir otras cosas. Es que es indigno que una persona se conforme con poder alimentarse en un país que tiene un potencial tremendo. O sea, claro. ya hay una inmoralidad tremenda. O sea, hay otras necesidades, como decía, la educación, y para eso hay que trabajar mucho en la educación. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Ha sido muy amable. Karina, el gusto es mío, Carlos también. Un placer venir al estudio. No, muchísimas gracias de estar acá y bueno, suerte en la semana que viene. Muchísimas gracias. Mi papá decía éxito, porque la suerte es era aleatoria, pero éxito, igual. Ahí está, éxito. ¿Vemos el dato? Vamos al dato. El dato de hoy es de fútbol. ¿Y saben por qué? Porque va a haber modificaciones en el campeonato que empieza a jugarse en enero del año 2023. Hasta el 5 de octubre tienen tiempo para hacer la presentación en la IGJ, donde se va a plantear 2 nuevos torneos. Uno tiene que ver con 30 equipos, es decir, va a haber 2 equipos más que son los que están jugando en este momento en Nacional B. El que salga primero asciende directamente
el otro va a salir de un campeonato con los que tienen mejores puntajes. O sea que irían a 30 equipos. No hay descenso este año. Se eliminarían los promedios. ¿Y cómo sería esto? Y esto sería dividido en 2 zonas, 15 por un lado, 15 por el otro, más los interzonales, es decir, los clásicos, o sea, que serían 16 fechas, y clasificarían a cuartos de final los primeros, semifinal y final. Se haría una especie de playoff. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo que viene es el segundo semestre, a partir de junio del año 2023, en el cual los 10 primeros de la zona A y 10 primeros de la zona B jugarían un torneo, los 20 equipos jugarían el top 20. Y los 5 de un lado y los 5 del otro de cada una de las zonas jugarían con los 10 primeros del Nacional B para ver quién desciende. Esto es directo, es un descenso donde no hay promedio, es por puntaje. Digo, esto está resolviéndose, tienen tiempo hasta el 5 de octubre para hacer las presentaciones pertinentes ante las instituciones que correspondan. Pero les diría que esto está prácticamente cerrado, con algún tipo de oposición de River y Boca, pero parece ser que la idea del presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, estaría imponiéndose y habría un nuevo formato en el fútbol argentino. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el jueves que viene. Tengan ustedes muy buena semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Futurar, pensar y hacer. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué decís? Pero muy bien, en esta semana en particular, en la que vamos a estar abordando un tema que sabemos que es muy importante para vos y que también lo es para mí, y que tiene que ver con la educación, entre otras cosas. Exactamente. Hoy vamos a presentar un cuadro emitido por el Ministerio de la Nación de Educación, y me parece que es importante porque de alguna manera te da la foto de dónde la Argentina hoy está parada mirando el futuro. A mí me asombraron enormemente los cuadros. Quédate y en un ratito te vas a fijar, conversalo con tus hijos. ¿Cuánto saben los chicos de matemáticas y de lengua, que son los pilares bases para el desarrollo de cualquier otro conocimiento? Exactamente. Y te decía, fuera de cámara, hablando con gente amiga en Chile sobre este tema, me decían exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la situación que está viviendo Chile hoy con respecto al tema educativo. Y en la coyuntura tenemos que aprovechar para contar que justamente en el transcurso de esta semana se oficializó que habrá una hora más de clases en los colegios primarios en que sea requerido, no será en todos, lo cual permitirá sumar 38 días de clases y llegar a los famosos 190 días de escolaridad completa de los chicos, sobre todo de la escuela primaria. Educación, un tema central para cualquier país. Y ahí creo que hay que reconocer un trabajo muy arduo del ministro Simi Persic con respecto a la hora de agregar una hora, que fue un trabajo y aparte financiado por el Ministerio, o sea, por la Nación. Por la Nación. Y también vamos a estar conversando de un tema como es habitual, un editorial que en esta oportunidad, ¿sobre qué trata? Este es un editorial en el cual yo lo llamo los oficialismos en jaque. Todos los oficialismos
en la región fundamentalmente y en distintos países también, pero me voy a posar fundamentalmente en la región. Vemos las dificultades que están teniendo los oficialismos cuando se presentan a elecciones. Vamos a ver si pasará lo mismo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, porque el oficialismo y la oposición se presentan el próximo 22 de septiembre para la elección del nuevo titular de esa entidad ya más que centenaria. Va a estar en nuestros estudios Alejandro Ferrero, que es presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Yorkton, pero además candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina. Por la oposición. Por la oposición. El jueves pasado tuvimos al presidente de la Rural y nuevamente candidato por su reelección, y ahora, digamos, le damos la posibilidad de que la oposición exprese claramente sus ideas. Vamos a escuchar atentamente a Carlos ahora, justamente en su editorial. Y hoy vamos a hablar de los oficialismos en jaque. ¿Por qué los oficialismos en jaque? Post pandemia, año 2021, año 2022, en todas las elecciones que se hicieron en la región hubo 7 elecciones. Los oficialismos, a excepción de Nicaragua, donde había candidato único, ya que todos los opositores fueron detenidos, perdieron los oficialismos. ¿Por qué me poso en esto? Porque la semana pasada algo habíamos dicho con respecto a lo que pasó en Chile. Chile hace 6 meses, 7 meses que tiene nuevo presidente, un hombre joven, 36, 37 años, Gabriel Boric, que logra llegar a la candidatura presidencial ganándole a un histórico del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que era, digamos, el candidato del centro izquierda, que no había ninguna posibilidad de que perdiera. Y sin embargo, la sociedad chilena apostó a un candidato joven. En este caso, Boric pierde la primera vuelta, gana en la segunda vuelta, en el balotaje es presidente de la República. Y a los pocos meses, 6 meses, 7 meses, tiene que pasar por el tamiz electoral a efectos de aprobar o no, o rechazar la Constitución que se estaba trabajando y estudiando con la constituyente en la República Hermana de Chile. Y es derrotado, pero muy fuerte, por casi 22 puntos. O sea que indudablemente el tema de ser oficialistas está afectando fuertemente, pero ¿por qué? Por la disociación clara, concreta, muy fuerte que hay entre la sociedad y la política. Mire, ejemplo claro, concreto, lo vimos en nuestro país hace pocas semanas atrás, por televisión, en vivo, en directo, donde se atentó contra la vicepresidenta de nuestro país y hoy creo una de las dirigentes más importantes políticamente hablando de la Argentina. Y lo que es muy, muy difícil, y esto creo que marca en el estado en que estamos, más del 50% de la sociedad argentina cree que fue un acto armado por el oficialismo, que fue una ficción, que fue armado por el propio Frente de Todos. O sea, 5 de cada 10 argentinos, un poquito más de 5 de cada 10 argentinos, según todas las encuestas que se publicaron, están diciendo que esto fue una ficción. Y acá es donde, de alguna manera, estamos viendo el por qué a los oficialismos le está costando tanto enfrentar elecciones. Veremos ahora, creo que faltan 15 días para la elección en Brasil. Vamos a ver qué sucede si la oposición, en este caso representada por el expresidente Lula, pueda vencer al actual presidente y candidato Jair Bolsonaro, que ya dijo esta misma semana que si llega a ser derrotado, da un paso al costado y deja la política. Pero quiero volver al tema de ese oficialismo. Y yo creo que acá lo que está pasando es que la política en general no está entendiendo las realidades, las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía. La ciudadanía cada vez está más alejada. Entonces aparecen candidatos, como lo vimos en Colombia, autoritarios, con personalidades fuertes, planteando ser outsider, digamos, ir por afuera de la política,
totalmente antisistema y antipolítica. En la Argentina creo que lo mejor que está representado es Javier Milei. O sea, que indudablemente la política tradicional, el establishment político, no solamente argentino, sino regional, está, digamos, por atrás de las necesidades de la gente. No puede terminar de interpretar y utilizando discurso, relatos, marketing, que creo que empieza a quedar en el pasado. Este me parece que es el gran desafío que se empieza a dar en este año electoral que la Argentina va a iniciar en el 23, pero que la política ya inició. O sea, ahí vemos un contraste muy fuerte donde la política está ya pensando claramente en la elección del 2023. Estamos viendo provincias que están dejando de lado las pasos provinciales. Hay una presión muy fuerte de gobernadores para eliminar las pasos nacionales, porque eso de alguna manera estaría beneficiando más al oficialismo que a la oposición por la cantidad de candidatos o precandidatos que la oposición tiene. Digamos, están pensando en sus propias necesidades y se están olvidando de lo que la sociedad está reclamando. Me parece que ese corte, esa disociación muy fuerte que hay entre representantes y representados, es lo que de alguna manera está marcando el por qué los oficialismos pierden. Esa bronca, esa rabia contenida, ese resentimiento en el cual el ciudadano va a votar, el gran castigado en general no son los opositores, el gran castigado son los oficialismos. Por eso el oficialismo hoy tiene que empezar a replantear, no sino otros oficialismos, empezar a replantear seriamente cómo van a encarar las futuras elecciones. Porque indudablemente el patrón central de lo que está sucediendo es que los oficialismos hoy son perdedores. Por eso decimos que los oficialismos están en jaque. Este es un momento que pido que reflexionemos juntos. ¿Por qué? Porque quiero mostrar los resultados de la prueba Aprender del año 2021 en matemáticas y en lengua. Este cuadro está hecho por el Ministerio de Educación de la Nación. Y fíjense en resultados prueba Aprender 21 matemáticas. Está dividido por niveles sociales, el bajo, el medio y el alto. En avanzado, satisfactorio, básico y debajo del básico. Fíjense en las diferencias que estamos teniendo en la Argentina desde el punto de vista socioeconómico, en el corte socioeconómico. Matemáticas, el nivel social bajo, casi el 42%, es decir, 4 de cada 10 estudiantes están debajo del básico en matemáticas. Y fíjense en el nivel social alto, el 10,5% está por debajo del básico. Lo que está claro es que hoy la educación en la Argentina tiende más a la exclusión que a la inclusión. Lo vemos ahora también, podemos ver exactamente el cuadro de lengua. Y en el cuadro de lengua pasa exactamente lo mismo. Debajo del básico en los sectores bajos, el 43,1%. En los niveles sociales altos, el 8,6%. Esta es una información oficial, es de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa. Ahí lo están viendo, es del Ministerio de Educación de la Nación. Digo, se rompió, a nivel educativo en la Argentina se rompió esa movilidad social que fue característica de la Argentina. Miren, hoy tuve una comunicación con el país vecino de Chile y los chilenos me decían, estaba hablando con una profesional, con una psicóloga, en el cual me decía, yo hace 50 años en mi casa, que era una casa muy politizada, con un nivel cultural importante, se hablaba mucho de política, tanto nacional
como internacional. Y el modelo en esa época era Argentina. En Chile se comparaba a la Argentina como Alemania, era el modelo a imitar, era el modelo a llegar. Y fundamentalmente, ¿por qué? Por la educación, que siempre fue lo que caracterizó a la Argentina, ese paso diferenciado que tenía con Latinoamérica. Hoy, cuando vemos estos datos, indudablemente estamos viendo el gran fracaso como sociedad y como dirigencia, en el cual creo que uno de los errores estratégicos que la Argentina cometió fue cuando allá por los años 90 la educación pasó a manos de las provincias y se dejó de lado la nación. Indudablemente hoy, al ver los resultados que estamos viendo, vemos que ese fue un error estratégico y que la sociedad en su conjunto lo está pagando. ¿Por qué? Porque la exclusión le está ganando a lo que fue la historia de la Argentina. Esa ley 1420, esa ley donde Sarmiento la había imaginado que era incluir, era movilidad social, y donde millones y millones de compatriotas se educaron en escuelas públicas, en universidades públicas, y han podido desarrollar ampliamente sus actividades profesionales. Hoy, lamentablemente, esto está roto y me parece que es el gran desafío que la dirigencia política tiene, que la dirigencia sindical, empresarial y diría toda la sociedad argentina tiene. Y nos habíamos comprometido a que íbamos a presentarles en instantes nada más a quien ya está en nuestros estudios y va a ser nuestro invitado en este programa. Se trata de Alejandro Ferrero. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Yorton. Les leo su currículum brevemente. Es candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina por la lista Unidad de Acción. Es médico veterinario, tiene 59 años y es titular de la cabaña La María Lucía, que está ubicada en Leones, en la provincia de Córdoba. Desde los 2 años concurre ininterrumpidamente a la Exposición Rural de Palermo, donde fue secretario de jurado en la pista, secretario del comisario de la raza, comisario de raza, comisario de pabellón y coordinador de los desfiles. Luego fue delegado de la entidad en Marcos Juárez, Córdoba. En 2009 ingresó a la comisión directiva y comenzó a desarrollar su acción gremial en el Distrito 4 de la Rural de Córdoba, función que sigue ocupando en la actualidad. Es presidente de la Asociación Argentina de Yorton y participó durante 3 periodos de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. Alejandro Ferrero está en nuestros estudios. Enseguida, después de la pausa. Como se los dijimos hace instantes, antes de la pausa, ya está con nosotros nuestro invitado de hoy en Futurar. Pensar y hacer, como decimos todas las semanas, Alejandro Ferrero. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Rompo el hielo yo con una pregunta vinculada directamente con el sector agropecuario, que también es una pregunta de algún modo política. ¿Cree que hay posibilidades de, entre comillas, reconciliación real entre el gobierno nacional, en este caso representado por la Secretaría de Agricultura, y la mesa de enlace que representa a los productores hoy en esta coyuntura? Con toda la sinceridad, no. Van a seguir haciendo parches, jugando y viendo cómo con esos parches tapar agujeros, pero esta gente, yo estoy convencido que no conoce el potencial que tiene el campo, no conoce que es la herramienta ideal para llegar a sacar al país de este gran colapso en donde está inmerso. Y bueno, realmente nos tiene muy preocupados desde el dólar soja que hizo un lío tremendo en la comercialización, discrimina a los demás productores y además complicó
a la lechería, a los engordes porcinos, bovinos, hasta los, a las aves. El alquiler de campos. El alquiler de campos también. Con una resolución nos damos cuenta que no conocen nada porque la soja vale con el dólar de 200 para exportar y con el dólar oficial para hacer alimento balanceado. Yo no entiendo quién va a vender alimento balanceado con el dólar, pudiéndolo vender a la exportación. Así que complicó todo. Sumado a eso, sobre el oído mojado, el domingo creo que fue, el Banco Central sacó una resolución castigando, discriminando directamente a los productores de soja, y además con desconocimiento, porque todavía al día de ayer, y lo digo con conocimiento de causa porque no tuve un remate y siempre se usan las tarjetas rurales, y bueno, como no sabían quién eran los productores de soja, quiénes habían vendido el 5% con ese castigo que daban, y quienes no eran sojeros, a todos le ponían la tasa con este aumento, ya diría confiscatorio. Las tasas llegaban, según los bancos, entre el 85 y el 89%. Tremendo. Imposible eso, digamos. Alejandro, me meto un poquito en la política. Sí. Después que con la señora... ¿Cuál es, digamos, vas a la semana que viene hay elecciones en la rural? Correcto. ¿Cuáles son las diferencias que están teniendo entre el oficialismo? ¿Por qué lo pregunto? Porque, digamos, ya pasó en la elección pasada, pero en general la rural no es en general es de consensuar, no es de dirimir políticamente candidaturas. Sí, primero, no es malo que... No. Si se hace con respeto, conservando valores y que tenga toda la normalidad que debe tener un proceso electoral. Yo estoy convencido que la que se fortalece es la entidad, así que a mí no me preocupa. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias? Recién preguntabas, sí. o qué es lo que estamos proponiendo nosotros. Sobre todo, tener una política mucho más fuerte en la acción gremial. Lamentablemente, la entidad y la mesa enlace, yo sé que se van a enojar algunos, pero es así. Como productor lo vivo y vivo hablando con productores, yo estoy en el interior, no está viendo en la mesa enlace una acción gremial fuerte. Bueno, nosotros tenemos en el eslogan que es productores por productores. O sea, que trabajamos para los productores, no tenemos compromisos políticos, no tenemos compromisos de ninguna índole, y bueno, la idea es hacer un gremialismo fuerte como alguna vez lo tuvo la Mesa de Enlace, como nosotros desde Córdoba, yo soy miembro de la Mesa de Enlace cordobesa, lo estamos teniendo. Eso no significa que a veces se pueda hablar con el gobierno, es más, en una normalidad sería lo ideal que las gremiales estén reuniones con el gobierno, pero reuniones serias, y con una agenda de trabajo. No nos podemos sentar con el nuevo ministro de Economía o el secretario de Agricultura, primero no sabiendo dónde, jugando a las escondidas en una estación de servicio de las Heras, después pasaron para Cardales, esa fue la primera reunión. Y cuando se sentaron, estos temas, este tema no se habla, este tema de retención no se habla, esto no se habla, entonces eso no es serio. Nosotros, si vamos a hablar, queremos llevar una agenda donde se trate todos los temas que atienden al campo. Así que esa es una diferencia importante. En Córdoba hemos trabajado con una política de Estado, incluso la oposición también está de acuerdo, en donde se fijaron, por supuesto, temas de la provincia, pero que hacen a la producción a largo plazo. Y esté un gobierno o el otro, hay que seguirlos adelante. Esa es una diferencia muy importante. La otra, como productores, tanto Mercedes como yo somos usuarios de los registros, somos cabañeros, somos criadores de razas de Peri, sabemos muy bien cómo se manejan los servicios y cuál es la necesidad del criador, que por supuesto hay que modernizarlos, pero siempre teniendo esa atención al cliente que en algún momento lo tuvo la rural y hoy está faltando. Como productores estamos convencidos que el campo tiene un potencial enorme en el país. Les guste o no les guste a los gobiernos, bueno, los números así lo indican, ¿no? Los números así lo indican, o sea, no es un capricho. Exactamente. El país va a salir cuando
se saque del pie encima la producción agropecuaria, la producción de agroalimentos. Y cuando eso ocurra, hace falta educación, capacitación. Y bueno, nosotros en la rural tiene un área que es la educación, y bueno, queremos poner mucha fuerza, tanto en un colegio secundario que tenemos en Realicó con una fundación, tanto en un instituto de estudios terciarios como es el ICEA, y también en el CEIDA, que es el Centro de Estudios para la Dirigencia Agropecuaria. Ahí vamos a poner toda nuestra fuerza porque va a ser necesario el día que tengamos un país normal o como lo tuvimos hace 70 años atrás. Entonces vamos a necesitar técnicos capacitados, capataces, administradores, también académicos para todos los procesos. Y ahí tenemos una diferencia muy grande. Y otra de las áreas importantes donde también vamos a trabajar, que en algún momento la rural fue líder, es la Cancillería del Campo, es la relación internacional con las instituciones de otros países, que también son muy importantes como para, además de la Cancillería oficial, ayudar a la producción, a los productores a tener negocios y poder hacer conocer en el mundo la calidad de nuestros productos. Así que esos son los 4 pilares importantes que estamos trabajando. Es una entidad de servicios, también estamos pensando, usando esa calidad y ese sello que tiene más de 150 años de vida en la certificación de procesos como buenas prácticas agrícolas, bienestar animal, denominaciones de orígenes. Es un área que no está explotada y ahí estamos pensando. Y por supuesto seguir liderando al campo argentino. Ustedes han estado en casi todas las inauguraciones de Palermo, y cuando el presidente de la rural no representa a los socios, representa a todo el campo. Todo el mundo está escuchando a ver qué va a decir el presidente. Y bueno, queremos retomar ese liderazgo. Nos acompaña un grupo de gente, todos productores, los que están en los distritos, viven en sus distritos, un tema no menor e importante. Con Mercedes decimos que todos con ficha limpia. Y sin compromisos ni políticos ni con la industria, con los exportadores. O sea, somos productores netos. Y cuando refiere a Mercedes, habla de la señora Mercedes Lalor, que es una reconocidísima cabañera en la República Argentina, una mujer de una vastísima trayectoria en el sector agropecuario, en el que todos los periodistas conocemos porque hemos entrevistado, conocemos de su labor. Voy a preguntar porque ser el presidente de la Sociedad Rural Argentina, si así se da y usted es elegido el 22 de septiembre, implica también una interrelación con el gobierno, porque independientemente de que existen CRAF, Federación Agraria, con INAGRO, hay como una cierta posición de la ciudadanía que cuando hablan del campo hablan de la rural, inmediatamente la sociedad rural. ¿Siente algún tipo de condicionamiento político? Es decir, ¿me apoya este o me apoya el otro? ¿O soy anti tal cosa para poder llegar a ese lugar? No, sobre todo somos produccionistas. Estamos convencidos que el país tiene un potencial tremendo, que hace falta que le saquen el pie encima. Ya estamos trabajando. La idea es poder llegar a firmar acuerdos de políticas de Estado a largo plazo, en donde si cambian el gobierno, determinadas políticas no se toquen. Esa es la única forma en donde vamos a ir adelante. Si no, haciendo parches, ni siquiera sin conocer cómo es el adhesivo del parche, porque la semana pasada salieron con el dólar soja porque necesitaban ingresos de divisas y no se dieron cuenta del daño que le estaban haciendo a las demás producciones, que después lo arreglaron con una resolución como si fuera todo sencillo o el papel acepta. Así que seguro que hay que dialogar, hay que sentarse a trabajar, pero con una agenda ordenada, en donde la idea es llevar políticas de Estado a largo plazo y bueno, tratar de comprometer tanto el oficialismo como la oposición. No sabemos quién va a ser gobierno a fin del año que viene. Y bueno, por ahí vamos. No estamos inventando nada nuevo. Países como Brasil lo han hecho. Estuvimos con la Comisión de Enlace Cordobesa a fin de marzo. Y bueno, recorriendo la CNA, que es la Confederación Nacional de Productores, los agroparlamentarios, y bueno, nos contaban que en los últimos 50 años de ser importador de la mayoría de los commodities que
que hoy están produciendo pasaron a ser el primer importador mundial. Y bueno, ¿eso cómo se logra? Con política de Estado, comprometiendo también a los legisladores provinciales, a los gobernadores, a los intendentes del pueblo. Yo creo que el día que hagamos clic y que el gobierno se dé cuenta que gobernar no es hacer asistencialismo barato, porque tampoco está bien la gente que recibe un plan, vamos a tener un potencial tremendo. Y bueno, ahí queremos llegar a trabajar en ese aspecto. No, y eso me parece que sería fundamental, ¿no? O sea, generar políticas que puedan ser consensuadas con la política, porque indudablemente lo que yo le decía el otro día, la semana pasada, al presidente de la Rural y candidato hoy, preguntábamos en ediciones pasadas en qué momento empezó la crisis en la Argentina. Y el 21% habla del año 2008, cuando fue el famoso enfrentamiento con el campo, ¿no? O sea, después hay distintas, pero el mayor es ese 21%, y en el cual, digo, a partir de ahí la soja pasó a ser agenda política en la Argentina. Totalmente. O sea, como que no hay ninguna posibilidad, bueno, creo que esta última medida está clara, ¿no? O sea, no se puede romper y plantear otro tipo de políticas. No, es tremendo. Yo estoy convencido que la crisis empezó mucho antes. Es cuando generaba votos o hacer política, entonces se empezó a hacer asistencialismo y no se vio los mercados que estaban afuera, ávidos de productos como los que nosotros producimos y de calidad, porque por ahí no tenemos mucho volumen, estamos allá abajo en la cola del mundo, pero sí tenemos productos de una calidad que los mercados de alto poder adquisitivo lo pueden. Cierra perfecto. Hoy, con estas políticas equivocadas totalmente, cada vez tenemos más conurbanos, más gran Buenos Aires, el segundo, el tercero, el cuarto cordón, con Rosario pasa lo mismo, con Córdoba pasa lo mismo. Y yo creo que hace falta el desafío que se da a los políticos de tomar otro camino virtuoso. El mundo está esperando, estamos saliendo de la pandemia, estamos con la guerra de Ucrania y Rusia, Ucrania un gran productor de granos también. Entonces se genera, además de los mercados que ya estaban, se genera una oportunidad histórica, como fue en algún momento cuando la Primera y Segunda Guerra. Y bueno, yo estoy convencido que no aprovecharlo es hasta una inmoralidad de parte de los políticos que hoy nos están gobernando. Alejandro se queda un ratito más con nosotros. Con todo gusto. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Recuerden, estamos en Futurar. Pensar y hacer.